Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. La Iglesia celebra la fiesta de San José, esposo de la Santísima Virgen María. Para ello nos presenta dos evangelios. Vamos a tomar el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 16 y versículos 18 al 21 y versículo 24 de este mismo capítulo 1. Primer momento, lectura del texto. Jacob engendró a José, el esposo de María. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, ellos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo que ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo, este mismo Espíritu que ha venido al vientre de María, ha santificado el vientre y se ha germinado allí la vida de Dios, del hombre Dios. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Llénanos con tu gracia hoy, que podamos tener un corazón justo como el de José, que se ha ajustado a los criterios de Dios, ha vivido en rectitud, sabiduría, trabajo, entrega, ha sido el fiel custodio de la Madre, del Redentor y de Jesucristo, el enviado del Padre. Espíritu Santo, llénanos de esta alegría de José y esta fuerza cotidiana de su entrega a Dios, y permítenos vivir hoy esta celebración y comprender hoy esta escritura. Amén. ¿Qué dice el texto en esta gran solemnidad? Es solemnidad. Dentro de la Cuaresma, las solemnidades que se dan, como esta de San José, nos permiten parar un poco el carácter penitencial y hacer fiesta. Hoy estamos de fiesta por la vida de este hombre, José, el justo José. Y aparece entonces para nosotros hoy en el texto toda la narración que entronca en este capítulo 1 de toda esta genealogía de Jesús y de ciertos detalles. ¿Cuáles son los detalles que se dan hoy en el texto? ¿Qué dice el texto? Es el primer momento. ¿De qué habla? ¿Cómo es el origen de Jesucristo? ¿Qué pasa con María y José? ¿Cuál es la reacción de José? ¿Qué decide hacer? ¿Quién aparece delante de José? ¿Qué él explica y qué termina siendo el justo José? Miremos los elementos, detalles, verbos, actitudes, circunstancias que se dan allí. 1, 2, 3 lecturas del texto, lo memorizamos también con la mente, pero lo bajamos de la mente al corazón. Dispongamos la vida hoy para este encuentro con las Sagradas Escrituras. Segundo momento, meditación. Meditar la vida de San José es una alegría para la Iglesia, porque a Nuestra Señora la tenemos muy presente siempre y tenemos muchas festividades para honrarla y celebrarla a ella, que es el arca de la nueva alianza. A San José tenemos principalmente dos, aparte de otras que puedan tener comunidades religiosas o misas votivas. Pero hoy, 19 de marzo, que es el día de San José, y después el 1 de mayo, miraremos a José en su función de aquel que trabaja, de aquel hombre que es el que se esfuerza cotidianamente y tiene la capacidad de obrar en el día a día. Hoy, en este 19 de marzo, la Iglesia nos permite mirar en este primer capítulo la situación de cómo ha sido engendrado Jesucristo. Antes nos da un versículo que termina toda la genealogía, que Mateo empieza a hablar de cómo Jesucristo desde Abraham llega hasta José, a Jacob, el padre de José. Y desde José entronca toda esta dinastía de David
que lo vemos hoy en la primera lectura en el libro de Samuel. Como hay una promesa a través del profeta Natán diciéndole a José, diciéndole a David, que vendrá un descendiente de su dinastía. Y es precisamente esto que Mateo permite ver, cómo llega a José toda esta ascendencia de personajes y de familias históricas en Israel para mostrar que Jesús será descendiente de David. Eso es bíblicamente la forma como Mateo le explica a los hebreos de cómo aparece José en la vida de Jesucristo y cómo el descendiente de él, que nos mostrará después que es descendiente de Dios por obra directa, intervención directa de Dios a través del Espíritu Santo en el vientre de María, y cómo José comprende y empieza a ser el fiel custodio de la madre y del hijo. Entonces miremos hoy detalles de esta palabra. María estaba desposada con José. Sabemos que el matrimonio hebreo tiene dos momentos: desposarse, un acto concreto donde se desposan, pero se completaría en un segundo momento donde el hombre lleva a su mujer ya a vivir a su casa. Solo habían vivido esta primera parte y José tenía claro pues que no había estado con María, y en algún momento, en un relato más ampliado, cuando María había ido a visitar a su prima Isabel, primero había recibido el anuncio del ángel y había ido a visitar a su prima Isabel y estuvo más allá, estuvo como 3 meses y medio. Después José bajó por ella a Jerusalén y encontró ya que las formas de su vientre estaban pues más abultadas, y empieza a tener en algo que se ha llamado como la pasión de José. Y dice Dios a través de místicas de cómo 3 días estuvo José cuando se dio cuenta, y mismo como era justo. Es algo grandísimo de este texto. ¿Quién es el justo? El que se ajusta a los criterios de Dios. José toda la vida había tenido un corazón sencillo, noble, y había buscado la sabiduría de Dios. Es más, había hecho votos de nazireato, que era una consagración que hacían los hombres en algún tiempo, de cortarse el pelo y de presentarse como una consagración total a Dios. Y este José, cuando vio esto, se quedó en silencio. Volvieron a Nazaret y Dios, el ángel, le había dicho a Nuestra Señora que ella la iba a justificar ante su esposo. Esa es otra grandeza de María. Ella no empieza a decirle a José, no, José, no te preocupes, mira, es que se me apareció un ángel y me dijo esto. Ella deja orar a Dios. Y José, y uno dirá, José no le tocó ver el sufrimiento de Jesús en la cruz, y no le tocó ver las persecuciones que sí le tocó a Nuestra Señora. Pero créanme, que en estos 3 días hubo un ofrecimiento interno muy fuerte, y supo reaccionar. Y José no vio los milagros de Jesús, y José no vio la gloria de Jesús ya en su actuar como redentor. Sí, lo acompañó en su crecimiento hasta una edad adulta, y él muere antes. Pero este momento que narra hoy de cómo fue aquel nacimiento de Jesús fue un ofrecimiento ya. Y José desde ahí se une a la cruz. Y José reacciona como reaccionan los justos. ¿Y quién sino el más después de María? José se ha calmado, ha puesto su confianza en Dios, y Dios ha hablado a través de un ángel y le ha explicado cómo será todo aquello, que es la grandeza de hoy de este origen, de cómo se le resume como el Espíritu Santo, después de que él resolvió como un justo en silencio no decir nada, como un caballero, pero caballero de los santos y de los justos, que guarda en su interior sabiendo que Dios obrará. Y Dios ha obrado, y entró y respondió a su corazón, que seguramente se turbó, que no fue fácil. No vamos a decir, no pasó nada. No, sí pasó. Y hay un ofrecimiento, y entonces José conocía a la gran hija de Joaquín y de Ana. José, que vivía en Nazaret, sabía quién habían sido Joaquín y Ana, que habían fallecido. ¿Y por qué llegó José a la vida de María? Porque en Israel había una ley y había un decreto, pues a través del libro de los Números, capítulo 36, versículos 6 al 10, de cómo se manejaban los bienes de aquellas mujeres que eran hijas únicas, para que estas herencias que habían dejado los padres no pasaran a otra tribu. Son cuestiones del Antiguo Testamento. Y se respetaban. Los padres de María, José y Joaquín y Ana, habían vivido bien en algún momento. En los últimos años de su vida tuvieron que gastar más de sus bienes, pero quedaron algunos bienes que quedaron en custodia allí en Nazaret hasta que María creciera, y llegaba un momento donde toda mujer hebrea
tenía que casarse. Esa era la usanza. Y llega María ya a la edad de 14, 15 años y en el templo le recuerdan que ha llegado el momento de que ella tome un esposo de su misma tribu para que se cumpla aquello que dicen Números 36, 6 al 10. Y es algo así como: y toda hija que posea una herencia en una de las tribus de los israelitas se casará con uno del clan de la tribu de su padre, para que cada uno de los israelitas posea la herencia de sus padres y no pase una herencia de una tribu a otra. Es decir, entonces el sumo sacerdote, ella había estado criada en el templo desde los 3 años hasta los 15, 12 años, que es un número siempre simbólico en Israel. Allí fue un tiempo real de ella. La mujer vestida de sol con 2 estrellas, pues pasó 12 años en el templo y llegó el momento de salir a tener su esposo, como era la usanza israelita. Y ella le ha dicho al sumo sacerdote que ella en silencio ha soñado permanecer siempre consagrada a Dios. Y el sumo sacerdote tiernamente le dice que ella, pues para cumplir la ley, y ella es la primera que obedece a la ley, le dice pues que cumpla la ley, que Dios le dará un hombre y este hombre entenderá todo lo que ella sueña. Precisamente a la manera de muchas decisiones hebreas, se toma como Dios interviene, llaman a unos que son descendientes de David, porque María también es descendiente de David. Bíblicamente, pues se muestra que todo el entronque de la ascendencia es a través de José. Pero es que, ¿cómo llegó José a la vida de María? Porque ella, que también era la tribu de David por padre, por madre era de Aarón, por el padre, entonces uno descendiente de David tendría que llegar y poder ser esposo de ella. Y aparecen muchos, y en un contexto llega un levita, y este levita pues trae una rama que tiene unas partes secas, pero de ahí ha nacido una flor. Y en esa flor y en ese tallo hay un nombre que dice José. Habían tomado, cada uno había puesto un tallo, pero milagrosamente en una época que no se daba, floreció la vara de José. Y en ese contexto del templo entonces se da la gran noticia de que José sería el esposo de María. José más o menos de unos 30 años, María de unos 15 años. Algunas tradiciones antiguas dicen que José había estado casado, que tenía más hijos. Son tradiciones que se respetan, pero Dios a través del tiempo ha dado ciertas revelaciones privadas que permiten conocer que José había un hombre que se había dedicado a su trabajo, consagrado muy a Dios, no había tenido más hijos y se había llegado a este momento donde por una providencia de Dios en escogencia florece esta rama de José que da flor. Se reconoce que es el digno para casarse con aquella virgen, la virgen con el nombre de estrella, Stella Maris, y entonces se conocen. María le confiesa a José el anhelo de vivir casta y pura, José le confiesa a ella que en algunos momentos ha hecho voto de nazireato, y José la mira con los ojos del corazón. No es el hombre que va a ser carne de su carne, no, es el hombre que tiene otra mirada distinta. Yo sé que esto al mundo le parece imposible, pero Dios se ha fijado en dos que lo han dado todo: Nuestra Señora consagrada, inmaculada en su concepción, y el justo José, que siempre se ha ajustado a los criterios de Dios. Y empieza este proceso de matrimonio, y llega lo que se nos da en el texto de hoy, que José decidió denunciarla en secreto, pero Dios viene a hablarle el corazón y le muestra que este hijo verdaderamente ha venido por obra del Espíritu Santo. No temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo que ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Recordemos, Jesús significa Salvador. Y José, como es un hombre prudente, sencillo, obediente, de fe, comprende inmediatamente. Y termina el último versículo diciendo algo muy grande. Y entonces, despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. La obediencia de la fe. Hizo inmediatamente. No para después, no se quedó dudando a ver si de pronto lo del sueño era verdad o no. Creyó y obró. Creyó y obró. La obediencia de la fe de José. Y eso es parte de esta meditación hoy. Los invito a que meditemos la vida de un hombre. No ha sido inmaculado en la concepción como María, que eso no le quita a María porque ella en su libertad humana siempre supo decir sí. Pero también nos invita a mirar la grandeza de un hombre
que en un segundo plano siempre ha estado ahí como en silencio. Siempre un hombre medido en sus palabras, continente en sus palabras, en su comer, en su obrar, en su vida cotidiana. Comprendió que Dios lo llamaba a una misión de ser custodio, fiel custodio del arca de la nueva alianza, que es María. Ya no como el arca del Antiguo Testamento, que estaba designada para mostrar la presencia de Dios en el trayecto del desierto y después. Ahorita ha venido a mostrársenos cómo Dios ha tomado la condición humana y Él comprende que María en sí misma es la más sagrada, porque es el arca de la nueva alianza y viene a ser el custodio del arca sagrada, la nueva arca sagrada, y del Hijo de Dios en persona que toma carne humana. Lo comprendió, obedeció, amó, dio su ajustarse, el hombre justo, a los criterios de Dios para obrar como se requerían los momentos duros. ¿Cuáles momentos? Pues nada más ni nada menos, pues tomar consigo a su mujer, después ir a Belén cuando el censo, salir rápido porque tenían que ir al censo por la orden del emperador, y en las situaciones ver que Jesús tenía que nacer allí, acompañada de la sabiduría que tenía la plena de la gracia de Dios Nuestra Señora, y Él en su santidad delante de Dios obraron en los tiempos que eran. Después tomar el niño otra vez avisado en sueños y tener que ir a Egipto, dejarlo todo y empezar de nuevo en una región, en una cultura distinta. Después otra vez avisado en sueños, vuelva ya cuando estaban más acomodados, 3 años y medio más o menos que habían estado en Egipto, vuelva otra vez para Israel, vuelva y parta a su tierra y llegue otra vez a Nazaret y vuelva a iniciar. Y allí vuelva a tomar sus clientes, porque era el mejor carpintero, y a hacer su obra de trabajar, de enseñarle a Jesús el trabajo cotidiano, de amar en custodia de corazón, no de cuerpo, de corazón a la madre del Hijo de Dios, porque Él es como aquel querubín que quedó a las puertas del paraíso cuando Adán y Eva quedaron por fuera. Es como el fiel custodio de aquella puerta. Pues aquí es el fiel custodio del arca más sagrada, de la más bella María, y nada más ni nada menos que de Dios en persona. Dios que ha tomado la condición humana. Entonces, obediencia de la fe, hizo lo que el ángel le dijo, creyó, se ajustó a los criterios de Dios, trabajó cotidianamente. No es aquel que dijo, bueno, entonces yo soy el elegido de Dios, entonces todo me va a llegar por obra y gracia del Espíritu Santo, no hay que hacer nada. No, todos los días se disponía a dar la vida. De hecho, cuando se compromete con Nuestra Señora, empieza a cuadrarle la casita que Joaquín y Ana le dejaron. Le hace una grutica, empieza a preparar todos los detalles para que ella pueda llegar otra vez después de haber estado muy pequeña en el templo, de ver los bienes que le dejaron sus padres. Y ahí es donde se comprende que María no tuvo más hermanas ni más hermanos. María fue la única hija de Joaquín y Ana. Y por esta ley de las herederas fue que necesitó que apareciera alguien en su vida, y Dios, en su diosidencia, en sus hilos de la historia, pone un hombre, el más preparado, porque ha sabido decirle sí a Dios también, como Nuestra Señora. Que como Nuestra Señora y hoy como San José, ustedes y yo sepamos decirle siempre sí al Señor, a Jesús el Salvador, aquel que ha nacido por obra y gracia del Espíritu Santo. José lo ha comprendido. Qué buena esta docilidad de José hoy, que ustedes y yo dejemos tantas rebeldías, lo digo por mí también, dejemos tantos cuestionamientos, dejemos tanta soberbia. José, el humilde y el sencillo, comprendió cosas que nos sobrepasan, cosas que lo sobrepasaban a él. Supo ofrecer en el momento de la prueba, ese momento de ver a María en embarazo, supo esperar en Dios. ¿Usted sabe esperar en Dios? ¿Yo sé esperar en Dios? Esa es la gran pregunta de esta meditación. ¿Sabemos ser como el justo José, que se levanta cotidianamente a honrar y amar a Dios? ¿Queremos verdaderamente vivir según los criterios de Dios? Pues José hoy nos lleva a aquello. Los invito para que podamos hoy abrir el corazón a José. Abrir a José, porque José sigue caminando ahora. En el cielo hay algo muy especial ahora. El arca de la antigua alianza se perdió, según la Biblia y según la historia de Israel. Al parecer, antes de que llegara Nabucodonosor a destruir el templo,
Dicen algunos que Jeremías la tomó el arca y la escondió por allá en el monte Nebo y no se sabe dónde quedó. Otros dicen que quedó escondida debajo del templo. Pero ahora hay una arca de la alianza en el cielo y digámoslo, José viene a ser como el custodio del arca nueva que es María, que ya es el arca, que viene no se queda solo en la primera del Antiguo Testamento, sino que ya es el arca de la nueva alianza y es el custodio fiel, no solo en vida, ahora en el cielo, de aquella expresión de Dios, de esta presencia sagrada que es el arca. Y Él, en estos últimos tiempos, va a la delantera. Siempre será el custodio de la madre del Hijo. Ya el Hijo es Jesús con todo su resplandor y poder de Dios, pero José siempre será el fiel custodio porque supo ser fiel a Dios todos los días. La pregunta es en esta meditación, ¿ustedes y yo hemos sabido ser fieles a Dios todos los días? ¿Hemos podido perseverar en la fidelidad a Dios? Es impresionante, es algo muy grande y muy bonito, que podamos verdaderamente hoy llenarnos de esta alegría, de un hombre que en la sencillez y en un segundo plano siempre supo ser fiel. Obediencia de la fe. Creyó y obró en todos los instantes de su vida. Qué bueno que podamos hoy ver esta enseñanza tan grande de José. Hagamos oración. Enséñame, San José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponerse, cómo se ama sin reclamar. Dime, San José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen las cosas ordinarias de manera extraordinaria. Explícame cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplausos, cómo se logran metas sin publicidad, cómo se persevera y se muere sin esperar a que le hagan un homenaje. Amén. Cuarto momento, la acción. Qué bueno que pudieran hacer hoy liturgia de las horas, las distintas horas con el padre Rubén Laudes, completas, hay unos himnos espectaculares. Pudiéramos meditar, por ejemplo, el oficio de lectura hoy nos trae un himno. Custodio providente y fiel del Hijo, amor junto al amor, doquier presente, silencio del que ve la gloria inmensa de Dios omnipotente, esposo enamorado de la Virgen, la mente ante el misterio reclinabas, rosal inmaculada que florece, es obra del Señor a quien amabas. Calla voluntad en Dios perdida, amor hecho mirada y confianza, fiel en el trabajo y en la prueba, provéenos de amor y de esperanza. Protege la asamblea de los justos, reunidos en la fe, cuerpo de Cristo. Sé Padre que nos lleve a nuestro Padre, amor del gran amor que nos da el Hijo. Amén. Pero también en nuestra acción hoy miremos qué nos enseña San José. Particularmente después de esta narración de la palabra, después de esta meditación, ¿a qué me puede ayudar San José en esta cuaresma? Entonces miramos la obediencia de la fe, miramos la humildad, la sencillez, el no aparecer. Seguramente Él nos enseñará muchas cosas que puedan ser contrapuestas a lo que nosotros buscamos. Y viéndolo a Él podemos decir sí se puede. Viéndolo a Él podemos escuchar a Dios que nos dice que miremos hoy a José, a su ejemplo. El justo, es decir, el que se ajusta a los criterios de Dios. Usted y yo nos preguntamos hoy, ¿nos ajustamos a los criterios de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para vivir la voluntad de Dios que es buena, perfecta y agradable? ¿Qué nos enseña hoy toda esta presencia de Dios en un hombre bueno, en un hombre que se tomó con radicalidad y con santidad un honor para el cual Dios lo eligió y así Él lo entendió, pero a la manera inversa, nunca parecer, a la manera de María también, he aquí la esclava del Señor, pues José sí que supo hacerse también esclavo del Señor y supo no aparecer. Que aprendamos hoy eso. ¿Qué tenemos que hacer ustedes y yo para seguir hoy las enseñanzas de San José? Gracias por todos los comentarios. Comenten el eco que les deja la palabra. Comenten lo que hay en el corazón con esta celebración de San José. Podemos también leer vidas de santos que han amado a San José. Santa Teresa de Ávila lo quería mucho y consagró conventos a su nombre. Y muchos otros santos que han seguido el ejemplo de José. La iglesia lo ama y por eso lo dice y lo toma su ejemplo en esta solemnidad hoy. ¿Cómo podemos amar hoy a San José? Pero amar hoy a San José es amar sus actitudes que nos lleven a cambiar nuestro corazón en esta cuaresma.
Señor los bendiga, los llene de toda su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.